¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, Universo Light Novel. En el episodio anterior de las aventuras de Takuya, o como la IA lo rebautizó Cos, nuestro héroe y su adorable pero terrorífica mascota, Snowy, le dieron una paliza de su vida a Amanda, la serpiente gigante de Orochimaru. Tanto así que la serpiente ahora tiene un nuevo amo y tiembla de miedo. Orochimaru, en medio de su sorpresa, recibe un mensaje de su ahora ex invocación. Amegakure se prepara para la batalla final. Mientras tanto, en los altos mandos, el sombrío Danzo decide enviar a Takuya, Minato y Nawaki lejos del frente de batalla a una misión de niñeras en la aldea de la hierba, justo cuando la guerra está por estallar. Al llegar, descubren que sus aliados son unos ingratos que los desprecian por ser niños. Así que el equipo decide tomarse unas merecidas vacaciones con barbacoa incluida. Pero en medio de la paz, encuentran a una misteriosa niña pelirroja, hambrienta y aterrorizada. Una sobreviviente del clan Uzumaki. Y aquí es donde la cosa se pone oscura. Takuya revela una verdad impactante que hace añicos el mundo de Nawaki y Minato. Konoha no solo abandonó a sus aliados Uzumaki en su hora más oscura, sino que los traicionó. Y ahora, a continuación. Capítulo 91, incitando la guerra, una lección de poder, adelante, cuéntanoslo. Minato y Nawaki asintieron con determinación. Ya habían descubierto tanto, ¿qué daño habría en aprender un poco más? Como Cos conocía todos estos secretos ya no era la cuestión. Lo importante era comprender cuán profunda era la oscuridad en el liderazgo de Konoha. De acuerdo, comenzó Cos, con cierta reticencia. Casi sentía lástima por Nawaki. La realidad es esta, el clan Uzumaki siempre fue aliado del clan Senju, no Konoha en sí. El Konoha de hoy, los Senju son una reliquia del pasado. Ahora, es el clan Sarutoubi quien lleva las riendas, con las familias Shimere, Koharu y Mito al mando. ¿Por qué arriesgarían sus propios intereses para ayudar a los aliados de los Senju? Continuó Cos. ¿No sería más fácil simplemente cruzarse de brazos, esperar a que se calmara la situación y luego irrumpir y reclamarlo todo? La riqueza del clan Uzumaki, sus secretos. Konoha necesitaba esas cosas. Piénsalo, dijo, con la voz cada vez más oscura. El clan Uzumaki atesoraba innumerables yatsus y técnicas de sellado valiosos, cosas que Konoha ansiaba desesperadamente, y necesitaban un nuevo Jinchuriki, así que trajeron a Kusina a la aldea. De no ser por eso, ni siquiera ella habría sobrevivido. La noche era cálida, pero Minato y Nawaki sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas. Entonces, cuando empezaron esta guerra, comenzó Nawaki, y su voz se fue apagando. Esa es la verdadera razón, confirmó Cos, porque quienes controlaban Konoha necesitaban mantener su control del poder. La lluvia oculta se estaba volviendo demasiado fuerte, demasiado desafiante. Se estaba convirtiendo en una amenaza, así que decidieron derribarla. No podían permitir que otras pequeñas aldeas pensaran que podían desafiar a las 5 grandes naciones Shinobi. Y sí, la lluvia oculta quería la guerra, es cierto, continuó Cos, pero no estaban solos. La arena, la piedra, la nube, incluso la propia Konoha, todos tenían motivos para luchar. Cos se recostó en la hierba, contemplando la luna y las estrellas, con un profundo suspiro escapando de sus labios. Ha pasado demasiado tiempo desde la primera guerra Shinobi, dijo. Todas las aldeas habían recuperado su fuerza, y los halcones entre los líderes no podían esperar más. Veían la guerra como una forma de conseguir lo que necesitaban para sus aldeas. La aldea de la arena es el ejemplo perfecto. Aprovecharon la oportunidad de asaltar el país del fuego en cuanto Konoha y la lluvia oculta comenzaron a luchar. Estaban deseando apoderarse de todo lo que pudieran. No te engañes pensando que la lluvia oculta, incluso con Hansol al mando, podría amenazar a las grandes naciones. Lo único que realmente amenazaron fue el orgullo y los bolsillos de ciertos individuos poderosos. Hansol no era estúpido, sabía que no debía enfrentarse directamente a los 5 grandes. Minato miró a Cos con los ojos llenos de preguntas. ¿Es por eso que siempre te has mantenido alejado de los superiores? ¿Por todo esto? ¿Qué te parece? Respondió Cos con una sonrisa burlona. Y no pienses ni por un segundo que no me han estado vigilando. A ti también. Ambos nos hemos estado acercando demasiado a Kusina, y ella es la Jinchuriki del 9 colas. Cos le explicó el concepto de bestias con cola y Jinchuriki a Minato, quien comenzó a sudar frío mientras escuchaba. ¿Qué demonios es esto?, pensó Minato, sintiendo el peso de este nuevo conocimiento. ¿Acercarse a un Jinchuriki podría hacer que te eliminen? ¿Qué clase de lógica retorcida es esa? ¿Eso significaba que Kusina debía estar aislada, alejada de todos? ¿Qué habría pasado si hubiera hecho algo que molestara a la gente equivocada? ¿Habrían venido los Zambua por él? Y la bestia de cola, esa cosa aterradora estaba sellada dentro de Kusina. De repente, Minato se sintió aún más intimidado por ella. Bueno, basta por esta noche, dijo Cos, levantándose y estirándose. Descansa un poco. Mañana contactaremos a Tsunade y veremos cómo manejar esta situación. Entonces podremos relajarnos un poco. Pero Minato y Nawaki no podían dormir, por mucho que lo intentaran.
Cos finalmente los dejó junto a la fogata y dio un paseo por los alrededores. Los habitantes de la aldea de la hierba oculta no mentía, efectivamente había ninjas de la aldea de la piedra acechando en la tierra de la hierba, pero no pretendían atacar la aldea, ni siquiera eran tantos. Cos sospechaba que estaban allí en algún tipo de misión. En cuanto a la aldea de la hierba oculta, estaba claro que la aldea de piedra no los veía como una amenaza. Al día siguiente, Cos llevó a Nabaki a un lugar apartado e invocó a Manda. Había que reconocerle el mérito a las criaturas de las tres grandes tierras sabias, eran muy resistentes. Manda, quien había sido brutalmente golpeado por su Aui, ya estaba prácticamente curado. En cuanto apareció Manda, miró a Cos con recelo, pero con aire sumiso. Cos levantó una mano y dijo, muy bien, ya casi. Te invoqué para que le entregaras este pergamino a Orochimaru. Durante la guerra entre la lluvia oculta y Konoha, si Orochimaru te invoca, échale una mano. Entendido, maestro, respondió Manda, tragándose el pergamino y asintiendo con su enorme cabeza, sin atreverse a mostrar ni siquiera una pizca de arrogancia. Cos empujó a Nabaki hacia adelante y le dijo a Manda, mi amigo quiere firmar un contrato de invocación con uno de los tuyos. ¿Conoces alguna serpiente adecuada que aún esté creciendo? ¿Y qué hay de una serpiente verde? ¿Hay alguna así en la cueva Ryuchi? Cos describió la serpiente verde con más detalle. En ese momento, debía ser aún joven, ideal para Nabaki. La serpiente verde tenía un gran potencial. Podría llegar a ser tan poderosa como Manda. Las serpientes de nivel Manda estaban fuera del alcance de Nabaki, pero Minato podía aspirar a algo como Gamabunta. Sin embargo, Nabaki tuvo que empezar con una serpiente más joven y manejable. En cuanto a las serpientes de la cueva Ryuchi, eran un grupo despiadado. Había que dominarlas con fuerza o firmar un contrato con una joven y crecer juntos. Serpiente verde, reflexionó Manda. Había tantas serpientes en la cueva Ryuchi que era difícil llevar la cuenta, y Manda vivía en las profundidades de la cueva, con un temperamento que mantenía a la mayoría de las serpientes alejadas de su territorio. Maestro, tendré que comprobarlo, dijo finalmente Manda. Adelante. Si no la encuentras, elige una serpiente adecuada para que haga el contrato. Eso es todo lo que necesito de ti, dijo Cos, despidiéndolo con un gesto de la mano. Ya puedes irte. Manda bajó su gigantesca cabeza respetuosamente antes de finalizar la invocación y regresar a la cueva Ryuchi. Rápidamente envió una serpiente más pequeña para entregar el pergamino a Orochimaru y transmitirle las instrucciones de Cos. Mientras Manda observaba cómo la serpiente mensajera se alejaba, no pudo evitar seguir las órdenes de Cos al pie de la letra. Incluso le pidió a la pequeña serpiente que informara a Orochimaru que, durante la guerra en el país de la lluvia, podía convocar a Manda para la batalla. Mientras tanto, en las profundidades de un bosque, Orochimaru estaba sentado en el suelo, jadeando mientras varias serpientes de color marrón grisáceo emergían de la tierra. Rápidamente despacharon a los dos ninjas de la lluvia oculta que lo atacaban, rompiéndoles el cuello con una precisión letal. Cerca de allí, Tsunade y Jiraiya no estaban en mejor forma. Tsunade estaba simplemente exhausta, pero Jiraiya había recibido un golpe debido a su descuido, lo que casi obligó a Orochimaru a abandonarlo. Si Tsunade no lo hubiera detenido, Orochimaru podría haberlo hecho. ¿Por qué me miras así?, refunfuñó Jiraiya, agarrándose la herida. Si hubieras podido invocar a Manda, no me habría hecho daño. Así que, en realidad, es tu culpa. El rostro de Orochimaru se ensombreció y apretó los puños. Estaba considerando seriamente golpear Jiraiya en la cara. Te equivocas y, de alguna manera, es mi culpa por no poder invocar una criatura. ¿Qué clase de... ¿Es esa una lógica desordenada? ¿Cómo carajo es este mi problema? Orochimaru se estaba conteniendo, y Jiraiya, al darse cuenta de que había tentado a la suerte, se calló sabiamente. Podría ser divertido hablar con entusiasmo por un momento, pero si presionabas demasiado a Orochimaru, acabarías hundido 2 metros bajo tierra. Jiraiya sabía que no debía poner a prueba la paciencia de Orochimaru, cualquiera que lo hiciera aprendía rápidamente que Orochimaru era lo suficientemente despiadado como para sacrificar a cualquiera, especialmente a Jiraiya, si le convenía. Si tuviera la oportunidad, Orochimaru no dudaría en dejar atrás a Jiraiya. Capítulo 92. Rompiendo el asedio, las extrañas tácticas de la lluvia oculta. El asalto de la lluvia oculta fue mucho más intenso de lo que Orochimaru había anticipado. Incluso con la advertencia previa, apenas resistían. De no ser por la información previa, los tres ya estarían planeando su retirada. En ese momento, una pequeña serpiente se deslizó fuera de la ropa de Orochimaru, siseó 2 veces y escupió un pergamino antes de retirarse rápidamente. Orochimaru arqueó una ceja, recogió el pergamino y, tras un rápido vistazo, se lo entregó a Tsunade. ¿Qué pasa?, preguntó ella, con un dejo de curiosidad rompiendo la tensión. Cos, Nabaki y Minato fueron enviados a hierba oculta por Danzou en una misión, explicó Orochimaru. Cerca de la aldea, se encontraron con una joven del clan Uzumaki. Planean traerla de vuelta a Konoha y necesitan tu ayuda. Oh, respondió Tsunade, sin que su mente procesara la información. Ayudar a un niño con un problema de identidad era trivial dada su situación actual. Ahora mismo, la prioridad era lidiar con las implacables fuerzas enemigas que los acechaban. Miró a Jiraiya con preocupación en la voz. ¿Aún puedes luchar? Jiraiya quiso afirmar que podía, pero la realidad no se lo permitió. No estoy seguro de poder, admitió con voz débil. Genial.
murmuró Tsunade con sarcasmo. Su situación se deterioraba rápidamente. Cuanto más resistían, peor se ponía. Con el enemigo acercándose y sus fuerzas menguando, sus opciones se reducían por momentos. Los heridos y exhaustos, ¿cómo se supone que vamos a abrirnos paso?, refunfuñó Jiraiya, preguntándose si Orochimaru se había vuelto loco. Apenas les quedaban fuerzas para mantenerse en pie, y mucho menos para organizar una fuga. Estaba a punto de expresar sus dudas cuando una revelación lo golpeó. Esa pequeña serpiente sería Manda. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par al comprender. Si podemos invocar a Manda ahora, quizá tengamos una oportunidad, pensó. Manda era una fuerza innegable en combate directo, superando con creces a la babosa y al sapo en poder absoluto. Orochimaru se mordió el dedo, formó rápidamente los sellos necesarios y golpeó la mano contra el suelo. Tsunade, sin perder un segundo, lanzó la bengala de señales. Con un fuerte estallido, surgió una nube de humo blanco, revelando la enorme figura de Manda en el campo de batalla. Al ver la llamarada, los ninjas de la hoja restante se apresuraron a reunirse. Todos, suban a la espalda de Manda. Nos vamos, ordenó Orochimaru. No tientes a la suerte, Orochimaru, gruñó Manda, bajando su enorme cabeza. Antes, Manda lo habría maldecido, pero ahora había un atisbo de obediencia reticente. Si no fuera por las órdenes de Kos, no habría respondido a tu invocación. Si no nos ayudas y Kos se entera, no te irá tan bien, advirtió Tsunade, golpeando a Manda donde más le dolía. El rostro amenazador de Manda se desvaneció. El recuerdo de Snowy perdiendo los estribos le cruzó la mente, provocándole un escalofrío. Refunfuñando, murmuró, bien, pero eres un incordio. Terminemos con esto de una vez. Manda tiene mejores cosas que hacer que salvarte el pellejo. A pesar de sus quejas, Manda usó su larga cola para levantar a los ninjas heridos sobre su espalda y comenzó a deslizarse rápidamente hacia el campamento de la hoja. El suelo retumbó bajo sus pies mientras Manda avanzaba como un tanque imparable, aplastando todo a su paso, rocas, árboles, nada podía resistir su embestida. Las trampas tendidas por el enemigo apenas representaban una pequeña molestia. Manda arrasó con el campo de batalla y llevó a los ninjas de la hoja a un lugar seguro. Esto es una locura, murmuró uno de los ninjas de la lluvia oculta mientras veían a Manda desaparecer en la distancia. Intentaron interceptarlo, pero Manda fue demasiado rápido. Los ninjas de la hoja a su espalda los mantuvieron a raya con una lluvia de yatsus, frustrando su persecución. El yatsu a medias lanzado contra Manda no hizo más que molestarlo, y pronto, la enorme serpiente desapareció, dejando a las fuerzas de lluvia oculta en un silencio atónito. Señor Hanzo, las fuerzas restantes de Leaf han atravesado nuestras líneas, informó uno de los ninjas de Rain. ¿Escaparon? Hanzo parpadeó sorprendido. No esperaba que nadie escapara, dado el estado en que se encontraban. ¿Cómo? Fue Manda. Orochimaru no había invocado a su familiar hasta que las defensas estaban en su punto más débil. Cuando lo hizo, Manda los expulsó a todos, explicó el ninja. Manda, reflexionó Hanzo, recordando la enorme y malhumorada serpiente. Una invocación así no era fácil de detener, solo él podría haber tenido una oportunidad. Bueno, eso no cambia nada. La lucha entre la hoja y la lluvia oculta continuará hasta que uno de nosotros sea derrotado, decidió Hanzo, restando importancia al revés. Pero parece que los ninjas de la arena traman algo, añadió, al notar algunos movimientos inusuales en su dirección. Al parecer, no estaban atacando a la lluvia oculta. Si la arena se estuviera enfocando en la hoja, Chiyo planea asaltar su campamento. La arena no quería una confrontación directa con la lluvia, estaban allí para enturbiar las aguas, para mantener a la hoja estancada y dispersa. Quizás la lluvia oculta podría encontrar un aliado temporal en la arena. Incluso podrían exigir una compensación por el daño causado en la tierra de la lluvia. Considéralo una compensación por los problemas que estás causando, murmuró Hanzo, dando órdenes de detener temporalmente su avance. Se marchó con una parte de sus fuerzas, dejando a sus subordinados preguntándose por el repentino cambio de táctica. Pero órdenes eran órdenes, y no tenían más remedio que acatarlas. De vuelta en el campo de batalla, las fuerzas de la hoja habían logrado escapar del cerco. Muchos de los heridos lloraron de alivio mientras Tsunade comenzaba a atenderlos. Las palabras de gratitud la inundaron, sin apenas registrarlas. Las había escuchado tantas veces que apenas hicieron mella en su estoico exterior. Jiraiya yacía entre los heridos, completamente exhausto, mientras Orochimaru se escabullía para recabar información. Más tarde, se refugiaron en una cueva secreta, esperando refuerzos. Orochimaru entró en la cueva y se sentó junto al fuego para secar su ropa empapada por la lluvia. Tsunade se frotó los ojos y bostezó. ¿Cuál es la situación? Está tranquilo, respondió Orochimaru con un tono de inquietud. Demasiado tranquilo. La lluvia ha detenido su avance cuando deberían estar aprovechando su ventaja. No es propio de Hanzo. La lluvia debería estar avanzando, ampliando sus ganancias antes de que la hoja pudiera reagruparse. Cuanto más esperaran, más se recuperaría la hoja y más se le escaparía la ventaja a la lluvia. Y, sin embargo, las fuerzas de la lluvia habían disminuido su velocidad. Algo no andaba bien. La lluvia ha parado, pero sospecho que hay más detrás de esto de lo que se ve a simple vista, concluyó Orochimaru,
con una sensación de inquietud apoderándose de él mientras el fuego crepitaba silenciosamente en la cueva. Capítulo 93. Hanzo se enfrenta a Chiyo, extorsión y chantaje. Sugiero que abandonemos este lugar lo antes posible y nos reagrupemos con nuestros refuerzos para evitar que la lluvia oculta nos rodee de nuevo, aconsejó Orochimaru, con un tono cargado de urgencia. Si la lluvia oculta siguiera presionando, Orochimaru se habría sentido más tranquilo quedándose un rato, pero la situación actual era demasiado extraña, y no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. Cuanto antes se marcharan y se reagruparan, mejor. De acuerdo, respondió Tsunade, igualmente inquieta. Con la decisión tomada, se prepararon para partir, con la intención de evitar cualquier desastre imprevisto. Mientras tanto, a medida que los movimientos de lluvia oculta se volvían cada vez más peculiares, Hanzo se dirigió al campamento de la aldea de la arena y se enfrentó directamente a Chiyo. Quien hubiera pensado que el mismísimo Zenitsu tendría tiempo de visitar nuestro humilde campamento de la aldea de la arena, se burló Chiyo con sarcasmo. ¿O estás aquí para rendirte ante nosotros? A pesar de su bravuconería, Chiyo sabía que no podía hacer mucho contra Hanzo. Su veneno mortal, combinado con su velocidad y taijutsu, lo convertían en un oponente formidable, especialmente contra sus marionetas. Los titiriteros como Chiyo estaban en clara desventaja contra oponentes rápidos y físicamente poderosos, pero que no pudiera derrotarlo no significaba que dejaría que la viera sudar. Después de todo, la aldea de la arena era una de las 5 grandes naciones shinobi. Chiyo no podía permitirse que Hanzo la intimidara, o toda la aldea de la arena se convertiría en un hazmerreír. Hanzo, sin embargo, miró a Chiyo como si estuviera loca, ignorando a los ninjas de la aldea de la arena que lo rodeaban lentamente. No temía verse rodeado de enemigos. Si desataba su veneno, al menos la mitad de los ninjas presentes morirían en cuestión de minutos. Chiyo también lo sabía, por eso no sería tan insensata como para intentar atraparlo. Anciana, ¿no crees que estás siendo un poco ingenua? Preguntó Hanzo con voz tranquila, pero con una amenaza latente. ¿Qué quieres decir? Los ojos de Chiyo se entrecerraron y su tono se volvió más frío. Hanzo no se inmutó ante su mirada gélida. Continuó, sé que planeas asaltar el campamento de la aldea de la hoja. También sé que esta guerra entre la hoja y la lluvia oculta fue provocada por tu aldea de la arena. Estoy aquí por una razón, estoy dispuesto a pasar por alto tu participación, pero la aldea de la arena debe compensar a la lluvia oculta. Chiyo frunció el ceño. Así que lo sabía. La aldea de la arena había contribuido a provocar esta guerra, todo con el único objetivo de debilitar a la aldea de la hoja. Incluso si se descubría la verdad, no cambiaría mucho, la guerra ya estaba en pleno apogeo. Pero lo que no había previsto era que Hanzo se enteraría de sus planes de asaltar el campamento de la hoja y exigiera una compensación. ¿Y qué te hace pensar que eso va a pasar?, se burló Chiyo, con la voz llena de desdén. La aldea de la arena ya tenía pocos recursos, desde luego, no le sobraba nada para la lluvia oculta. Si solo estás aquí para eso, puedes irte. No tenemos recursos para ti, añadió con frialdad. ¿De verdad? El tono de Hanzo se mantuvo tranquilo, pero con cierta irritación. En ese caso, tus planes están condenados al fracaso. ¿Y que si lo hacen? Chiyo no cedía ni un ápice. Sabía que la lluvia oculta ya estaba enfrascada en una lucha a muerte con la aldea de la hoja. Hanzo no tenía más remedio que seguir luchando. La lluvia oculta estaba al borde del colapso, y su misión era mantener a la hoja atascada en esta guerra, agotando sus recursos y personal. El objetivo de la aldea de la arena era claro, prolongar el conflicto, distraer a la aldea de la hoja y minimizar sus propias pérdidas. Si la incursión tenía éxito, genial. Si no, seguirían alargando las cosas. Al fin y al cabo, era la aldea de la hoja la que luchaba en dos frentes, no ellos. Hanzo hizo un gesto de desdén con la mano, indicando a sus hombres que se prepararan para partir. Muy bien, dijo mientras se daba la vuelta para marcharse. Entonces simplemente negociaré una tregua con la aldea de la hoja. Estoy seguro de que estarían dispuestos a compensar a la lluvia oculta por un acuerdo de paz. Pero cuando eso suceda, dudo que su aldea de la arena esté contenta con el resultado. Tú. La fachada de Chiyo finalmente se quebró. Hanzo acababa de golpearla donde más le dolía. El mayor temor de la aldea de la arena era que la guerra terminara repentinamente. Si la lluvia oculta y la aldea de la hoja negociaban una tregua, incluso a costa de la hoja, la aldea de la hoja accedería. Su verdadero enemigo era la aldea de la arena, no la agotada y desnutrida lluvia oculta. Cualquiera podía ver que la lluvia oculta estaba al borde del colapso, con sus recursos agotados y un futuro sombrío. Si la hoja retiraba sus fuerzas y las redirigía a la batalla contra la aldea de la arena, estarían en serios problemas. Chiyo no podía permitir que eso sucediera. Espera, gritó, observando cómo Hanzo se disponía a marcharse. Los ninjas que los rodeaban se apartaron instintivamente, sin atreverse a bloquear su paso sin la orden de Chiyo. Pocos querrían intentarlo siquiera, quienes lo hacían, a menudo sufrían finales espantosos. Hanzo hizo una pausa y miró hacia atrás. ¿Cambiaste de opinión? ¿Cuánto quieres?, preguntó Chiyo, con clara reticencia en su voz. No le quedó más remedio que ceder y proporcionar a la lluvia oculta algunos suministros para que Hanzo pudiera seguir luchando contra la hoja. Si la guerra terminaba ahora,
la aldea de la arena estaría en una situación desesperada. Comparado con eso, unos pocos suministros eran un precio pequeño, incluso si escaseaban. Comida, herramientas ninja, placas explosivas, mi aldea lo necesita todo, enumeró Hanson mientras seguía alejándose. Su voz resonó por el campamento, tienen 3 días. Si no veo esos suministros para entonces, negociaré una tregua con la hoja y revelaré quién inició esta guerra. Maldición, maldijo Chillo en voz baja. Si pudiera, mataría a Hanson ahora mismo, pero sabía que no podía, y no se atrevía a intentarlo. El precio de acabar con él sería muy alto, demasiado grande. Chillo-sama, deberíamos. Uno de los Younin hizo un gesto de cortar la garganta, pero Chillo negó con la cabeza, con expresión sombría. No hace falta. Hanson no es alguien a quien podamos derrotar fácilmente. Incluso si lo logramos, el coste sería demasiado alto. Prepara los suministros y envíalos a la lluvia oculta, ordenó. A medida que la tensión en el país de la lluvia cambiaba debido a las exigencias de la lluvia oculta, el equipo de Cos lidiaba con sus propios problemas. El número de ninjas AIWA alrededor de la aldea de la hierba oculta aumentaba. Según las observaciones de Snowy, había al menos 3 escuadrones Younin y varios escuadrones Chunin rastreando la zona, como si buscaran algo, o alguien. ¿Qué buscan?, se preguntó Nabaki en voz alta, confundido por sus acciones. No estaban atacando la aldea ni mostrando señales de agresión, solo estaban buscando. Quizás la estén buscando, sugirió Kos, mirando a Uzumaki Nami, quien se escondía entre la hierba alta. Durante los últimos días, Nami se había quedado con ellos, y Tsunada ya les había enviado un mensaje. Una vez terminada la guerra, ella asumiría la responsabilidad del futuro de Nami. Iré a preguntar, dijo Kos, acercándose a Nami. ¿Has visto algún ninja AIWA por aquí últimamente?, preguntó suavemente. No, respondió Nami en voz baja. Pero hay otros miembros de mi clan en la aldea de la hierba oculta, aunque no sé dónde los tienen. Eso lo confirmó. Los ninjas de AIWA buscaban el linaje del clan Uzumaki. Onoki no era un líder miope como Hiruse no Danzo. Era testarudo, pero tenía una visión a largo plazo. Capítulo 94. Minato siembra discordia entre Danzou y la aldea de la hierba oculta. La presencia de ninjas de AIWA aquí se debió enteramente a su búsqueda de linajes Uzumaki. Noki esperaba traer a Iwagakure a todos los Uzumaki supervivientes para entrenarlos. Ya fueran sus avanzadas técnicas de sellado o su singular linaje, la aldea de la piedra oculta los valoraba enormemente. Al igual que las demás aldeas, Iwagakure tuvo sus dificultades para encontrar Jinchuriki adecuados. Al enterarse del descubrimiento de linajes Uzumaki en la aldea de la hierba oculta, Noki envió equipos a buscarlos. Sin embargo, la aldea de la hierba oculta no era ingenua, los había ocultado. Los ninjas de AIWA se estaban volviendo cada vez más agresivos en su búsqueda. Nabaki estaba empezando a preocuparse de que pudieran descubrir a Uzumaki Nami. Kos, Minato, ¿deberíamos irnos o quedarnos aquí?, preguntó. Esos ninjas de AIWA no están aquí para atacar la aldea de la hierba, respondió Minato, mirando a Kos. Aunque lo estuvieran, no somos lo suficientemente fuertes para enfrentarlos. ¿Por qué me miran? Si quieren irse, solo díganlo. Vamos, decidió finalmente Kos. Si ya estaban pensando en irse, no había razón para quedarse más. Como mucho, los ninjas de AIWA pondrían patas arriba la aldea oculta de la hierba. No iban a atacar la aldea, hacerlo solo provocaría a Konoha sin obtener nada a cambio. Noki no es del tipo que toma riesgos innecesarios. El equipo, llevando consigo a Uzumaki Nami, se embarcó en un viaje improvisado, cruzando la tierra de la hierba y dirigiéndose a la tierra de la lluvia. Dentro de la tierra de la lluvia, las cosas se habían calmado desde que la lluvia oculta detuvo temporalmente su ofensiva. Los refuerzos de Konoha ya habían llegado al frente. Orochimaru se quedó al mando, mientras que Tsunada regresó al campamento con Jiraiya y otros ninjas heridos. Minato, ve al centro de mando e informa que había demasiados ninjas de AIWA y que no éramos lo suficientemente fuertes para enfrentarlos, así que tuvimos que retirarnos. Además, menciona que, al parecer, la piedra oculta está buscando algo en la aldea de la hierba oculta, y no parecen tener intención de atacar la aldea. Este era el momento perfecto para sembrar un poco de desconfianza entre Danzou y la aldea de la hierba oculta, haciéndolo sospechar el uno del otro. Déjamelo a mí, respondió Minato, levantando el pulgar antes de dirigirse al centro de comando. Mientras tanto, Kos y Nabaki llevaron a Uzumaki Nami a la unidad médica. ¡Ay, ay, ay! Fácil, duele, duele. Incluso antes de llegar a la puerta, pudieron escuchar la fuerte voz de Jiraiya resonando en el pasillo. ¿Siempre hay tanto movimiento aquí? Kos le hizo un gesto a Nabaki para que mantuviera cerca a la nerviosa Nami, luego corrió la cortina para echar un vistazo. Jiraiya estaba acostado en una cama de hospital, con Tsunada supervisando a un grupo de ninjas médicos que atendían sus heridas. Jiraiya estaba en muy mal estado, un kunai le había atravesado las costillas y estaba envenenado. Si Tsunada no lo hubiera tratado constantemente, quizá no lo habría logrado. Ahora, había que extirpar parte de la carne necrótica, y el proceso era tan doloroso que Jiraiya gritaba a más no poder. Lo peor era que Tsunada no estaba realizando el procedimiento ella misma, estaba dejando que los demás ninjas médicos se encargaran. Al ver a Tsunada sonreír con un dejo de Schadenfreude, Kos supo que Jiraiya debía haberla molestado, y esta era su manera de vengarse de él. Si hubiera querido,
Tsunada podría haber manejado fácilmente una cirugía tan pequeña, pero en lugar de eso, se hizo a un lado y dejó que otros la hicieran mientras ella supervisaba. Los ninjas médicos estaban tan nerviosos que les temblaban las manos, lo que hacía que Jiraiya gritara de dolor cada vez que resbalaban. Esto es, pobre Jiraiya. Ko se secó el sudor inexistente de su frente. Tsunada, con los brazos cruzados, explicó con naturalidad, dijo que se estaba muriendo y necesitaba un beso de despedida mío. Supuse que el veneno le habría afectado los nervios, así que organicé esta cirugía especial, sin anestesia, para estimular su sistema nervioso y ayudarle con la desintoxicación. Kos, realmente lo está pidiendo a gritos. No, me equivoqué de verdad. Jiraiya sollozó, ya sea por miedo o por genuino arrepentimiento. Ignorándolo, Tsunada asintió a los dos ninjas médicos en conflicto, indicándoles que proceder a la cirugía. Ambos respiraron aliviados. Tsunada podría jugar, pero no podían permitírselo. Si algo le sucediera a Jiraiya, estarían en serios problemas. ¿Es ella? Cuando salieron, Tsunada miró a la tímida Uzumaki Nami. Definitivamente es una Uzumaki. Déjenla descansar un par de días. Una vez que la condición de Jiraiya mejore, los llevaré a ambos de regreso a la aldea. Tengo algunos asuntos que discutir con el anciano. Hombre de todos modos. El comportamiento reciente de la lluvia oculta se estaba volviendo extraño, y después de discutirlo con Orochimaru, Tsunada concluyó que la lluvia oculta podría estar cerca de colapsar. Quizás fuera hora de negociar la paz, aunque eso implicara hacer concesiones. Sin embargo, cuando Tsunada intentó hablar de esto con Danzou, se toparon con problemas. Danzou no estuvo de acuerdo en que era el momento de negociar. Creía que hasta que la guerra terminara, cualquier conversación de paz sería irracional. Tsunada se dio cuenta de que Danzou simplemente estaba tratando de acumular más logros. Al ver que razonar con él era inútil, decidió regresar ella misma a la aldea de la hoja, para manejar la situación. ¿Qué pasa con Abaki y Minato? Preguntó Kos. Déjalos quedarse aquí. Jiraiya puede entrenarlos por un tiempo, respondió Tsunada. Jiraiya necesitaba tiempo para recuperarse antes de poder regresar al campo de batalla. Mientras tanto, podía entrenar a sus alumnos, incluyendo a Nabaki. A pesar de sus tendencias pervertidas, Jiraiya era confiable en la mayoría de los demás aspectos. Tsunada se sintió segura al dejar a Nabaki a su cuidado. Además, Minato ya era alumno de Jiraiya. Como su maestro, Jiraiya no había tenido mucho tiempo para entrenarlo adecuadamente, lo cual era un poco injusto. Ahora era la oportunidad perfecta para rectificar eso. De acuerdo, asintió Kos. Sería bueno que Nabaki y Minato aprendieran de Jiraiya por un tiempo. Jiraiya era mucho mejor enseñando a los estudiantes que Tsunada u Orochimaru. Ven conmigo, le dijo Tsunada a Nami. Mi abuela también era una Uzumaki. No quiero hacerte daño. No tienes un estatus oficial ahora mismo, así que podrías causarte problemas si no te quedes conmigo. Tsunada luego se llevó a Uzumaki Nami. Nabaki parecía que estaba a punto de llorar. Yo también quiero volver a la aldea de la hoja. Entonces ve a hablar con tu hermana, se rió Kos, dándole una palmadita a Nabaki en el hombro. Pobre chico, tu hermana siempre te tiene bajo su control. Mientras tanto, Minato llegó al centro de mando. Tras obtener permiso, entró y informó los detalles de la misión tal como Kos había ordenado. Los ninjas de Aida Bella están buscando algo. Danzou frunció el ceño tan pronto como escuchó esto. Empezó a preguntarse qué podría haber en la aldea de hierba oculta que fuera lo suficientemente valioso para iba a hacer tal demostración de fuerza. El enviado de la aldea hierba oculta no había mencionado nada parecido antes. Solo había dicho que habían avistado ninjas de Aida Bella cerca y que estaban preocupados por un posible ataque. Parecía que este supuesto aliado ocultaba algo. Cuanto más hábil sea alguien para manipular y conspirar, más desconfiado será. Convertirse en Danzou no creía que Minato se estuviera inventando cosas. Algunas cosas se podían confirmar fácilmente con una pequeña investigación. Su sospecha se dirigía a la aldea de hierba oculta por ocultar información a los Hoja. Tu misión no se considera un fracaso. Registraré tus contribuciones por esta vez. Ve y descansen. El futuro del pueblo depende de jóvenes como ustedes, dijo Danzou. Sí, señor Danzou. Minato hizo una reverencia respetuosa antes de abandonar el centro de mando. En la superficie tenía una sonrisa, pero por dentro ya estaba poniendo los ojos en blanco. Capítulo 95. Si Konoha no puede tenerlo, nadie podrá. Si Minato no hubiera estado al tanto de los secretos más oscuros de Konoha, podría haber pensado que Danzou lo elogiaba sinceramente, pero después de enterarse de lo que no debía, Minato solo pudo pensar que Danzou intentaba manipularlo. ¡Qué estafador! ¿Quién te creería? Minato pensó, no hay una sola persona decente entre ustedes. Cuando Minato se enteró de que se quedaría para entrenar con Jiraiya, su reacción fue completamente diferente a la de Nabaki. Estaba emocionado, finalmente podría aprender de su maestro. Durante todo este tiempo, Minato se había sentido como si tuviera un sensa falso, abandonado en la aldea sin noticias de Jiraiya. Claro, sabía que Jiraiya estaba luchando en el frente, pero aún así, incluso cuando Minato llegó al frente, no pudo unirse a su maestro, sino que tuvo que seguir a Kos. Jiraiya no había estado cumpliendo exactamente con sus responsabilidades como maestro, y esto había hecho que Minato se sintiera bastante deprimido a veces. Ahora, la oportunidad había llegado. ¿Cómo no iba a estar emocionado? Mientras tanto,
Chiyo también había tomado una decisión difícil para mantener la guerra entre Hiden Rain y Konoha. Ella desvió algunos de los escasos recursos de la aldea oculta de la arena y los envió a la aldea oculta de la lluvia. Este movimiento recibió la aprobación del tercer Kezekage. Aunque la arena oculta estaba teniendo problemas económicos, era crucial para ellos mantener las fuerzas principales de Konoha atadas en la tierra de la lluvia. Mientras la guerra en el país de la lluvia continuara, Konoha estaría al límite de sus posibilidades, incapaz de concentrarse por completo en ningún frente. Se enviaron los suministros, pero después de que Hiden Rain Village los recibió, no hubo una respuesta inmediata. Chiyo se impacientó y rápidamente envió a alguien para instar a Ans a actuar con rapidez. ¿Qué ocurre?, se preguntó. Todavía estoy esperando para atacar el campamento de Konoha. Pero el mensajero regresó furioso. Señora Chiyo, los de la lluvia oculta no son más que unos estafadores. Se niegan a luchar, alegando que sus recientes pérdidas fueron demasiado grandes y que necesitan tiempo para recuperarse. También afirmaron que los suministros eran insuficientes, piden más que solo comida, herramientas ninja y etiquetas explosivas. Ahora también exigen diversas medicinas. Hanzo, eres un demonio astuto. Chiyo estaba tan furiosa que no pudo evitar reír. ¿Por qué no me pides oro ya que estás? Quizás también debería enviarte algunos ladrillos, ¿no te parecería genial? La audacia fue demasiada. En ese momento, Chiyo sintió un fuerte impulso de marchar con un ejército directamente a la aldea oculta de la lluvia y atacar. Pero sabía que no podía, por unos pocos suministros, no valía la pena. Además, la lluvia oculta no era un blanco fácil. Mientras An siguiera en pie, nadie podría subestimar la aldea oculta de la lluvia. Envíales más suministros, ordenó Chiyo con un tono resignado. Y que quede claro, esta es la última vez. Más les vale cumplir su palabra. Pero señora Chiyo, nuestros suministros se están agotando. Hazlo, espetó Chiyo. Mientras Konoha se mantuviera alerta, mientras Konoha tuviera que sufrir, todo valdría la pena. Chiyo pensó en su hijo y su nuera, que aún estaban en el campo de batalla en el país de los ríos. Deseaba vengarlos desesperadamente, y cada vez que pensaba en Sasori, esperando en el pueblo el regreso de sus padres, le dolía el corazón. Sakumo Hetaki, murmuró en voz baja. La gente de la arena oculta estaba frustrada, pero no tenían otra opción. Órdenes eran órdenes, así que siguieron enviando los escasos recursos que tenían a la lluvia oculta. Por suerte, esta vez Ans no jugó con Chiyo, lanzó otra ronda de ataques. Sin embargo, la intensidad del conflicto no se acercó ni de lejos a la que Chiyo esperaba. En lugar de un gran enfrentamiento, la lucha había vuelto a ser escaramuzas a pequeña escala. Chiyo estaba tan furiosa que podía rechinar los dientes, pero poco podía hacer con respecto a Ans. Después de todo, había reavivado la guerra, aunque no a la escala que ella deseaba. Sin un acuerdo concreto, Chiyo no tenía motivos para quejarse. Después de descansar durante 2 días en el campamento, Tsunade llevó a Koshi Uzumaki Nami de regreso a Konoha. El motivo del regreso de Tsunade estaba claro para Danzou, pero no estaba preocupado. Con Kwaru Utatane y Omura Mitokado respaldándolo, a Tsunade le resultaría casi imposible convencer al tercer Hokage de iniciar conversaciones de paz con la lluvia oculta. Danzou no tenía por qué preocuparse porque de repente le asignaran la tarea de negociar, eso no iba a suceder. Por el momento, Danzou estaba más concentrado en vigilar la aldea oculta de la hierba. Tras el regreso del equipo de Koz, Minato presentó su informe. Danzou no calificó la misión como un fracaso, sino que la registró como un éxito. Pero la sospecha aún lo carcomía. Danzou no confiaba en la gente de la aldea hierba oculta, así que envió de inmediato a agentes de Anbu y Root a investigar y recabar información. Gracias a los esfuerzos de Anbu y Root, el secreto de la aldea oculta de la hierba fue descubierto y pronto llegó al escritorio de Danzou. El clan Uzumaki, gruñó Danzou, golpeando el escritorio con la mano y ensombreciendo su expresión. No era que a Danzou le importaran especialmente algunos miembros del clan Uzumaki. Después de todo, cuando supo que el equipo de Koz había traído de vuelta a Uzumaki Nami, apenas reaccionó. Para él y para Konoha, realmente no importaba si había más o menos Uzumaki alrededor. Lo que realmente enfureció a Danzou fue la actitud de la aldea de la hierba oculta. Pedisteis nuestra ayuda, envié gente para apoyaros, y sin embargo, ninguno de vuestros Oldino se molestó en hacerlo. Muestran sus caras. Eso ya es bastante malo. Pero ahora nos estás ocultando a los Uzumaki, por miedo a que los llevemos de vuelta, Konoha. Incluso la piedra oculta sabía esto, y aún así Konoha quedó en la oscuridad. ¿Así se comporta un aliado? Encuéntralos, ordenó Danzou, con los ojos llenos de malicia. Rastrea a todos y cada uno de ellos. Si puedes traerlos de vuelta a Konoha, hazlo. Si no, elimínalos. La idea de matar apareció en los ojos de Danzou. Si Konoha no puede tener a los Uzumaki, entonces nadie podrá. Una de las ventajas de larga data de Konoha había sido su capacidad de evitar los problemas que plagaron otras aldeas con sus Jinkriki. Mientras otras aldeas eran atormentadas por sus bestias con cola, Konoha siempre había permanecido pacífico. Danzou no tenía intención de dejar que ninguna otra aldea pusiera sus manos en los Uzumaki y los convirtiera en ellos en Jinchuriki. Eso sería una amenaza para Konoha. Así que planeó traerlos a Konoha. Y si eso no era posible, los eliminaría.
Si Konoha no puede tenerlo, entonces nadie podrá. Si Uzumaki Mito todavía estuviera vivo, Danzou no se habría atrevido a tratar a los miembros dispersos del clan Uzumaki por aquí. Ella había sido un formidable pilar de apoyo. Mientras Uzumaki Mito estuvo presente, incluso el tercer Hokage tuvo que escucharla. Pero ahora las cosas eran diferentes. Konoha estaba completamente bajo el control de Danzou y algunos otros. Incluso si hubiera más Uzumaki en la aldea, no podrían causar mucho revuelo. El legado del clan Uzumaki hacía tiempo que era propiedad de Konoha. De regreso a Konoha, la verdadera naturaleza de Tsunade pronto salió a la luz. Koz había pensado que tenía prisa, pero antes de que llegaran a la mitad del camino, ella comenzó a quejarse de que necesitaba un descanso y ansiaba algo de carne a la parrilla. Incluso comenzó a enseñarle a Uzumaki Nami a jugar a las cartas y decidió que debían jugar algunas rondas para relajarse. Tal vez después de pasar tanto tiempo en la tierra de la lluvia, se sintió un poco reprimida, pero tan pronto como volvieron al país del fuego, Tsunade comenzó a soltarse. Lideró a Koz y Nami a un pequeño pueblo en el camino, donde decidieron tomar un descanso. Incluso les reservó una habitación en una posada. ¿Tienes dinero?, preguntó Koz, dándole voz a la pregunta que tenía en mente. ¿Con quién crees que estás hablando, chico? ¿Cómo se llama esto? Replicó Tsunade, con su enrojecimiento de la cara con irritación. Si ella no supiera que Koz no se rendiría fácilmente, incluso podría usar genjutsu en ella, Tsunade ya lo habría derribado. ¿Cómo te atreves a dudar de mí? Alto ahí, ninjas. Una pequeña pausa para un jutsu informativo. Solo para recordarles que si quieren apoyar directamente al canal y tener acceso a más historias y contenido exclusivo, pueden darse una vuelta por nuestra página de Patreon. Su apoyo es el chakra que nos mantiene en pie y nos permite seguir creando estos resúmenes para ustedes. Muchísimas gracias a todos. Ahora, volvamos a la misión. Capítulo 96. Tsunade, Koshigami, ¿qué me hiciste anoche? Esto debería ser suficiente, ¿verdad?, refunfuñó Tsunade, lanzando un fajo de billetes sobre la mesa. Oye, jefe, tráeme 2 botellas más de sake. Parecía que Tsunade había obtenido una ganancia considerable de la guerra, cosechando bastante en el campo de batalla. No a todos los ninjas les gustaba guardar su dinero en el banco, algunos preferían guardarlo en pergaminos de sellado. Bastaba con abrir un pergamino para que saliera un montón de dinero en efectivo. Sin duda, Tsunade había tenido suerte. En cuanto a si Orochimaru o Jiraiya obtendrían una parte de sus ganancias, Koz lo dudaba seriamente. No fue difícil conseguir algo de Tsunade, excepto su dinero. Incluso si fuera su compañero de equipo, pedir una parte de sus ganancias estaba fuera de cuestión. En absoluto, su fondo de juego no era negociable. Si regalaba una parte, ¿con qué le quedaría para jugar? Hippo, vayan a descansar. Tengo algo que hacer afuera. Regreso pronto. Reservé un lugar en las aguas termales. Adelante, disfrútenlo. Con dinero en mano, Tsunade no podía quedarse en la posada. No regresaría hasta haberlo perdido todo en las mesas de juego. Sí, señora Tsunade, respondió Uzumaki Nami respetuosamente, completamente inconsciente de la verdadera naturaleza de Tsunade. Koz extendió sus manos, con una mirada de no sorpresa en absoluto en su rostro. Ya lo había deducido. El pueblo tenía varios casinos, y Tsunade debía de haber estado allí antes, de lo contrario, no los habría guiado con tanta seguridad hasta allí. Así que esto era lo que ella había estado esperando. Déjala jugar. No es como si estuviera perdiendo mi dinero. Koz no iba a desperdiciar su aliento tratando de convencer a Tsunade de que dejara de apostar. Cada uno tiene su propia manera de relajarse, no tiene sentido intentar cambiarla. Probablemente no regrese esta noche, comentó Koz. Solo concéntrate en tu entrenamiento. Una vez que regresemos a la aldea de la hoja y definamos tu nueva identidad, podrás vivir allí abiertamente. Ya le había enseñado a Uzumaki Nami cómo refinar el chakra. Enriquecerse a costa de las pérdidas de otros te hace sentir invencible. Después de pasar tanto tiempo corriendo por el país de la lluvia, Koz se sentía agotado. Sumergiéndose en las aguas termales, finalmente sintió que todo su cuerpo se relajaba. Con los bolsillos llenos, Tsunade había alquilado una piscina de aguas termales entera solo para ellos, dejando al posadero sonriendo de oreja a oreja. Apoyado en la cálida piedra, con una toalla detrás del cuello, Koz cerró los ojos y se quedó dormido sin darse cuenta. Chapoteo. El sonido de alguien entrando al agua despertó a Koz de golpe. Abrió los ojos y preguntó en silencio, Snowy, ¿hay alguien aquí? ¿Por qué no me avisaste? Porque no tiene malas intenciones hacia usted, maestro, respondió Snowy, parpadeando inocentemente en el espacio sellado. Después de todo, ¿no es buena su relación con Tsunade? ¿Por qué estar en guardia? ¿Malas intenciones? Ese no es el problema. Koz se quedó sin palabras al ver a Tsunade, visiblemente borracha y apenas capaz de mantenerse en pie, tirar la ropa a un lado sin pensar y deslizarse hacia las aguas termales, tarareando para sí misma. Una hilera de líneas negras apareció en la frente de Koz. ¿No pudiste comprobar si ya había alguien aquí antes de entrar, desnudándose de una sola vez? Es difícil fingir que no vi nada en esta situación. Esta escena fue simplemente demasiado. Para empeorar las cosas,
Parecía pensar que las aguas termales eran una piscina y comenzó a intentar hacer algunos largos. Incapaz de soportarlo más, Cos rápidamente la dejó inconsciente con un puñetazo. La envolvió en una toalla, le quitó la ropa, la cargó sobre sus hombros y la dejó en su habitación. Dirigiéndose a una desconcertada Uzumaki Nami, dijo, Tsunade está borracha y completamente desorientada. Ayúdala a vestirse. Sí. Nami asintió con la cabeza, mirando a Tsunade, envuelta en una simple toalla y con el rostro enrojecido, y luego a Cos, que se alejaba. Su mente empezó a llenarse de imágenes que no debería estar imaginando. Pronto, Nami se encontró en un dilema. Tsunade no solo estaba borracha, sino que se había desmayado. Nami no podía moverla. Al final, solo pudo cubrirla con una manta y salir a vestirse para la mañana. ¡Ah! Mi cabeza. ¿Bebí demasiado anoche? A la mañana siguiente, Tsunade se despertó con la cabeza a punto de estallar. Extendió la mano para frotársela, pero jadeó de dolor al tocar un bulto considerable. ¿Alguien me golpeó? ¿Quién carajo se atreve a golpearme? Ella se incorporó bruscamente, temblando mientras la manta se deslizaba de ella. Bajó la mirada y parpadeó confundida. No tenía por costumbre dormir desnuda. ¿Esto es, una toalla? Agarrando la ropa que estaba a su lado, se vistió rápidamente y recogió la toalla. Los recuerdos de la noche anterior regresaban lentamente. Estaba emocionada por la oportunidad de ir a los casinos, por lo que bebió demasiado en el lugar de barbacoa. Después de emborracharse un poco, se dirigió al casino, pero tuvo mala suerte y lo perdió todo en poco tiempo. Como no quería irse todavía, pidió prestado más dinero al dueño del casino, y también lo perdió. Sintiéndose deprimida, tomó algunas botellas de sake del casino al salir y las bebió mientras regresaba a la posada, con la intención de relajarse en las aguas termales. Pero tan pronto como se quitó la ropa y entró en las aguas termales, se desmayó. Y eso era todo lo que recordaba. Los ojos de Tsunade se abrieron en estado de shock y su rostro perdió el color. Crujir. En ese momento, la puerta de su habitación se abrió y Uzumaki Nami entró con una taza de agua caliente. Agua. Al ver a Tsunade despierta, se iluminó y se apresuró a ofrecerle la taza. Señora Tsunade. Por fin se levantó. Era demasiado pesada para que pudiera moverla, así que no pude vestirla. Tome, beba un poco de agua tibia, debe tener un dolor de cabeza terrible después de todo eso. Alcohol. Tsunade tomó la taza y bebió un sorbo, su frente se contrajo por la creciente ira. Grieta. La taza se rompió en sus manos, provocando que Nami gritara de miedo y su rostro palideciera. Me duele la cabeza, pero no por el alcohol, sino porque alguien me golpeó. Alguien realmente me golpeó, ¿y se atrevieron a golpearme la nuca? ¿Qué tan deshonesto se puede ser? Fue ese mocoso de Cos quien me trajo aquí, ¿verdad? Tsunade se giró para mirar a Nami con enojo, quien instintivamente cruzó los brazos y asintió con desesperación. Sí. El maestro Cos dijo que estabas borracho y me pidió que te ayudara a vestirte. Excelente. Esto es simplemente perfecto. Tsunade estaba mortificada, frotándose la frente al darse cuenta de cuánta cara había perdido. Ese pequeño mocoso probablemente recibió un buen golpe. No podía dejar pasar esto. Maldita sea, esto era más que vergonzoso. Era una completa desastre. No solo fue un desastre, sino que además la atropellaron. ¿Cómo es eso justo? Ella tenía que arreglar esto. Tsunade saltó de la cama, sin siquiera molestarse en ponerse los zapatos, y se dirigió a la habitación de al lado. Ella abrió la puerta de una patada y entró gritando, Cos Yagami, ¿qué me hiciste anoche? ¿Qué es esto? ¿Una llamada de atención por la mañana? Cos estaba durmiendo pacíficamente, abrazando su cálida y esponjosa almohada, Soui, cuando Tsunade. La voz lo despertó de golpe. Frotándose los ojos, dejó a Soui a su lado, miró la puerta reducida a astillas y luego a Tsunade, furiosa, parada en el umbral. Volvió a frotarse los ojos y bostezó antes de quejarse. ¿Qué te pude haber hecho? Debería preguntarte qué intentabas hacer. No dijiste ni una palabra, simplemente entraste y empezó a desnudarse y luego se metió en las aguas termales. ¿De verdad crees que eso es apropiado? Delante de un niño como yo. Capítulo 97. El dinero es una maldición. Ni siquiera Tsunade puede vencerlo. Mírate, desmayado como un cerdo muerto. La verdad es que me preocupaba que te avergonzaras. Te dejé inconsciente y te traje de vuelta a tu habitación por la banda de mi corazón y me pagas derribando mi puerta y acusándome quién sabe de qué. ¿No te remuerde la conciencia? ¿No te preocupa darle un mal ejemplo al niño? La serie de quejas de Cos dejó a Tsunade sin palabras. Ella había venido a buscar pelea, pero de alguna manera, parecía que ella era la que estaba siendo regañada. Se dio cuenta de que tal vez se había excedido un poco, a pesar de ser mujer. En teoría, debería haberse sentido más agraviada, pero Cos era solo un niño. El recuerdo de desnudarse frente a un niño y meterse en las aguas termales hizo que Tsunade se encogiera de vergüenza. Casi quiso cavar un hoyo y desaparecer en él. Bien podría haber perdido toda su dignidad. Y otra cosa, añadió Cos, señalando la puerta destrozada. ¿Tienes siquiera el dinero para pagar eso? Pateando puertas, adelante, sigue pateándolas. Recuerda, esto no es la aldea de la hoja, donde un escuadrón Ambu vendría a arreglarlo gratis. Aquí si lo rompes lo pagas. Dinero. La palabra sola hizo que la cabeza de Tsunade diera vueltas. No le quedaba ni un solo centavo, lo había perdido todo la noche anterior, hasta el último centavo. Parece que alguien perdió todo su dinero jugando. ¡Qué trágico! Tras levantarse y vestirse,
Kos observó el cabello desordenado de Tsunada y el hedor a alcohol que la impregnaba. Chasqueó la lengua con fingida lástima. Ahora estás en problemas. A juzgar por la calidad de esta posada y su decoración, esa puerta te va a costar caro. No me lo frotes. Tsunada estaba prácticamente lista para cubrirse la cara de vergüenza. ¿Por qué no cubres el costo y te lo devuelvo después? En tus sueños. Podía olvidarlo. Kos no iba a caer en eso. Contar con que Tsunada me devolviera el dinero. Era tan probable como una tormenta de nieve en verano. Kos recogió a Snowy y se negó rotundamente. Pagué la comida, pagué las bebidas, pero esa puerta es culpa tuya. Quizás la próxima vez lo pienses 2 veces antes de tirar puertas abajo. Oye, no te pongas violento ahora, o ni siquiera cubriré tu comida. Tsunada parecía que estaba a punto de perder el control y darle un golpe, pero Kos no iba a darle la oportunidad. Si quería pagar los daños, era su problema. Bien, como quieras. Mirando fijamente a Kos, Tsunada apretó los dientes y se marchó furiosa. Después de limpiar, Tsunada salió a buscar dinero. Kos no tenía ni idea de qué había hecho. Solo sabía que había conseguido reunir lo suficiente para pagar la puerta. Como resultado, Tsunada apenas habló con Kos durante el resto del viaje, y él no estaba dispuesto a iniciar la conversación. Uzumaki Nami siguió mirando entre los dos, queriendo decir algo pero demasiado asustada para abrir la boca. Y así, los tres viajaron en silencio todo el camino de regreso a la aldea de la hoja. Una vez de regreso en la aldea, Tsunada se dirigió a la oficina del Hokage mientras Kos llevaba a Nami a buscar a Kusina. Maestro Kos, ¿usted y Lady Tsunada están bien? Después del largo y silencioso viaje, Nami estaba preocupada de que algo anduviera muy mal entre ellos. Estamos bien, la tranquilizó Kos con una sonrisa, alborotándole el pelo. Tsunada ya lo superó. Solo está esperando una forma de suavizar las cosas, eso es todo. Comparadas con la desvergüenza del tercer Hokage o Jiraiya, las bromas de Kos no eran nada. Tsunada estaba más molesta por la imagen que había perdido. Sin que Kos le ofreciera una salida, no podía atreverse a hablar. A pesar de su audacia habitual, Tsunada quedó completamente desconcertada por esto. Vamos a buscar a la mujer de tu clan. Se llama Kusina, la conoces, ¿verdad? No te preocupes, es muy fácil llevarse bien con Kusina. Nami negó con la cabeza. El clan Uzumaki fue aniquilado cuando ella era apenas una niña pequeña, demasiado joven para recordar mucho. Como sus padres siempre estaban huyendo, nunca hablaron sobre el clan, dejando a Nami en la oscuridad sobre su herencia. Llegaron a la puerta de Kusina y Kos tocó 2 veces. Cuando Kos no estaba en la aldea, Kusina rara vez salía y pasaba la mayor parte del tiempo en casa, así que encontrarla aquí era una apuesta segura. ¿Quién está ahí? La voz de Kusina la llamó desde adentro. Se dirigió a la puerta en pantuflas, y al abrirla y ver a Kos, su rostro se iluminó de alegría. Kos, ¿has vuelto? Oh. Justo cuando estaba a punto de invitarlo a entrar, Kusina notó que Nami estaba parada detrás de él, cabello rojo, del mismo tono que el de ella. La sonrisa de Kusina se desvaneció lentamente mientras una suposición se formaba en su mente. ¿Kos ella es del clan Uzumaki? Kusina sintió una extraña tensión, aunque no podía decir exactamente por qué. Esta es Uzumaki Nami. Mi equipo la encontró en la Tierra de la Hierba durante una misión, así que decidí, para traerla de vuelta aquí. Te sientes solo estando solo en la aldea, así que tener a un compañero de clan cerca podría ser bonito, ¿verdad? Kos empujó suavemente a la tímida Nami hacia adelante. Hola, mi nombre es Uzumaki Nami. Mi nombre es Uzumaki Kusina. Las lágrimas corrieron por el rostro de Kusina. Una vez creyó que era la última Uzumaki que quedaba en el mundo, pero hoy, Kos le había dado una sorpresa maravillosa e increíble. Ella no era la única Uzumaki que quedaba, aún tenía un miembro del clan. Esto es increíble. Kusina, abrumada por la emoción, abrazó a Nami con fuerza, riendo y llorando al mismo tiempo. Nami, completamente desconcertada, rodeó vacilante con sus pequeños brazos a Kusina, cintura y la abrazó de vuelta. Al tener a otro Uzumaki con ella en la aldea, Kusina estaba tan feliz como un pajarito, piando sin parar y dando vueltas alrededor de Nami, tratándola ya como a una hermana pequeña. Las mujeres están realmente hechas de agua. Kos pensó mientras los veía llorar y abrazarse. No podía soportarlo. Mucho más de esto. Verlos le trajo demasiados recuerdos de su vida pasada. Decidió volver a casa y prepararse algo rico para comer como distracción. ¿Me estoy haciendo demasiado viejo? ¿Por qué me pongo tan sentimental? Sigo siendo solo un niño. 11. De vuelta en casa, Kos abrió el refrigerador y lo encontró completamente vacío. Suspirando, decidió mentir. Bajar y no hacer nada era la mejor opción. Viejo, he vuelto. Tsunada empujó la puerta de la oficina del Hokage y miró a su alrededor para asegurarse de que no había nadie a su alrededor. Lo que no me gustó estuvo allí antes de caer en el sofá como un pez varado. Ella no abrió la puerta de una patada ni irrumpió exigiendo pelear por Danzo. El tercer Hokage miró a Tsunada acostada en el sofá y pensó que algo andaba mal. ¿Pasó algo en el camino de regreso? Preguntó. No. Tsunada se sentó perezosamente. Perdí mucho dinero. Estoy de mal humor. ¿Qué tal si me das algo para ayudar? ¿Me sacas? Tos.
El tercer Hokage se atragantó con el aire y su viejo rostro se puso rojo por la sorpresa. Capítulo 98. Tú luchas en esta guerra, yo ya terminé con ella, ¿sabes, Tsunada? Como Hokage, realmente no le doy mucha importancia al dinero, comenzó el tercer Hokage, ligeramente evasivo. Entonces, no tengo fondos extra para darte. Ser Hokage significa que no tienes que gastar dinero. Tsunada lo miró con recelo. El tercer Hokage, sintiendo la presión, apartó la mirada, intentando justificarse. ¿De verdad es necesario gastar mucho para ser Hokage? Paso la mayor parte del tiempo en la oficina del Hokage, casi no encuentro dónde gastar dinero. Entonces, ¿dónde lo gastaría? ¿Pedir dinero prestado? No va a pasar. Subvencionar. Aún no está sucediendo. Al ver lo inquieto que parecía, como si quisiera robarle su escondite secreto, Tsunada no pudo evitar mirar un poco a su maestro. Está bien. No actúes como si viniera a robarte el dinero. Hablemos de Danzou y de las negociaciones con la aldea oculta de la lluvia. La pereza en el comportamiento de Tsunada desapareció cuando se enderezó, acercando una silla para sentarse frente al escritorio del Hokage, con expresión seria. Ahora mismo, la situación en la aldea oculta de la lluvia es desesperada. Orochimaru y yo sospechamos que sus recursos están casi agotados. No pueden resistir mucho más, así que Hanzo está desesperado por tener un enfrentamiento final con nosotros. Creo que deberíamos enviar a alguien para que inicie contacto con Hanzo y vea si está dispuesto a negociar. No hay necesidad de luchar hasta el final antes de sentarse a hablar. Pero Danzou no está de acuerdo con Orochimaru ni conmigo. Cree que el honor de la aldea de la hoja está en juego, y que primero debemos derrotar a la aldea oculta de la lluvia en batalla y luego negociar desde una posición de victoria. Solo pensar en las palabras de Danzou hizo que Tsunada quisiera golpearle la cara engreída. Si tienes tanta confianza, ¿por qué no vas tú mismo a luchar al frente, en lugar de quedarte sentado a salvo en el centro de mando? Te resulta fácil restarle importancia a las vidas perdidas, considerándolas solo números, ¿verdad, Danzou? ¿Cómo no es tu vida la que está en juego? No te importa, ¿verdad? Probablemente dirías que es por el bien de la aldea, pero en realidad se trata de orgullo, de acumular más logros, ¿no es así? Así que Orochimaru, Jiraiya y yo sugerimos que inicien las negociaciones lo antes posible. No hay necesidad de sacrificar a un gran número de shinobi en el campo de batalla solo para salvar las apariencias. Tsunada miró al tercer Hokage con esperanza en sus ojos. Quería que aceptara su sugerencia y comenzara las negociaciones. No tenía sentido pelear hasta el último hombre solo para negociar después. Una negociación así no tendría sentido. Incluso si la aldea de la hoja ganara la guerra, sería una victoria pírrica. Iniciar las negociaciones con anticipación beneficiaría a la aldea de la hoja al reducir las bajas y conservar los recursos. Podría significar hacer algunas pequeñas concesiones en las negociaciones, pero Leaf podría manejarlo. Las ideas de Tsunada, Orochimaru y Jiraiya tenían buenas intenciones, pero, por desgracia, estaban destinados a decepcionarse. Después de un momento de silencio, el tercer Hokage sacudió la cabeza ligeramente, provocando que el corazón de Tsunada se hundiera. Su expresión se endureció y la esperanza en sus ojos se convirtió en decepción. Suspirando, el tercer Hokage miró a Tsunada a los ojos y dijo con pesar: Tsunada, sé que ustedes tres tienen buenas intenciones para la aldea, pero ahora no es momento de que la hoja se rinda. Nosotros fuimos quienes iniciamos esta guerra, incluso si fue la aldea de la arena la que la provocó. Ya no hay vuelta atrás. La aldea oculta de la lluvia ha enviado un mensaje claro, dando a otras pequeñas aldeas shinobi una peligrosa sensación de esperanza. Si no derrotamos decisivamente a la aldea oculta de la lluvia, las aldeas shinobi de otras naciones pequeñas podrían seguir su ejemplo y destinar todos sus recursos a la expansión militar. Y eso conduciría a un ciclo de guerras en todo el mundo ninja. Las negociaciones son necesarias, pero no ahora, ¿entiendes? Pero la aldea oculta de la lluvia ha llegado tan lejos solo gracias a Hanzo. Las pequeñas aldeas shinobi tienen recursos y poblaciones limitados. Es improbable que surja otro Hanzo. Tsunada intentó persuadirlo una vez más, pero fue inútil. El tercer Hokage volvió a negar con la cabeza. No podemos correr ese riesgo, Tsunada. Todo lo que hago es por la aldea. La aldea, siempre la aldea. Sacrificar a los shinobi de la aldea, seguir enviando tropas al frente. Se supone que todo esto era por la aldea. Abrumada por la decepción, Tsunada golpeó su mano contra el escritorio, partiéndola en dos. El tercer Hokage, previendo esto, rescató rápidamente su pipa. En cuanto a todo lo demás en el escritorio, si se caía y se rompía, que así fuera. Viejo, estoy realmente decepcionado de ti. Todos ustedes pueden luchar esta guerra ustedes mismos. He terminado. De una patada, lanzó el escritorio roto por la ventana de la oficina del Hokage. Se estrelló afuera, sobresaltando a los transeúntes, que gritaron y se apresuraron a apartarse. ¿Quién carajo tiene las agallas para iniciar una pelea en la oficina del Hokage? En cuestión de segundos, una docena de Ambo aparecieron en la oficina, mirando a la furiosa Tsunada y al tranquilo y despreocupado tercer Hokage. Estaba claro para ellos que había habido otro enfrentamiento entre el Hokage y su estudiante, Tsunada. Al mirar el enorme agujero dejado por el escritorio,
Los miembros de ambos solo pudieron sacudir la cabeza avergonzados. Un día más con Tsunada. No era la primera vez que la oficina de la Hokage necesitaba muebles nuevos debido a su temperamento. Normalmente, era la puerta la que sufría, pero esta vez, la ventana quedó atrapada en el fuego cruzado. Tuve un desacuerdo con Tsunada. Pueden irse todos ahora, dijo el tercer Hokage con calma, despidiéndolos con la mano. Sí, señor Hokage. Los ambos hicieron una reverencia y se marcharon. Después de desahogar su ira, Tsunada, con el rostro aún tormentoso, habló de nuevo. Jiraiya quiere obtener la técnica del dios del trueno volador del pergamino sellado para su estudiante Minato. Resta los puntos de contribución de su cuenta y añade el clon de sombra. La técnica también. Está bien. El tercer Hokage no se negó, rápidamente sacó el pergamino sellado y copió los dos Yatsu en un nuevo pergamino, que le entregó a Tsunada. Tomando el pergamino sin decir otra palabra, Tsunada se fue sin mirar atrás. Al salir de la oficina, se encontró con Kaoru Utatane y Omura Mitokado, quienes habían llegado después de enterarse de la conmoción. Tsunada sabía que Danzou no sería tan audaz sin el respaldo de estos dos, y que el tercer Hokage no sería tan inflexible sin su constante influencia. Así que no se molestó en ocultar su desdén, resopló hacia ellos y casi los azotó en él, cara con sus coletas gemelas mientras pasaba. Esto dejó a Kaoru furioso. Omura estaba más sereno, simplemente sacudiendo la cabeza sin decir nada, pero la expresión de Kaoru, la cara se puso verde de rabia. «Serutoubi, ¿de verdad vas a dejar que Tsunada se comporte así?», preguntó. «Mira en qué se ha convertido, completamente fuera de control, sin ningún respeto por el pueblo». Ancianos. El tercer Hokage, fumando su pipa, miró hacia arriba y dijo, «Tsunada también es un miembro de alto rango de la hoja, oficialmente reconocida por el Daimyo como la princesa de la hoja». Capítulo 99. Koshigami sabe siquiera lo que significa ordinario. En la aldea de la hoja, el estatus de Tsunada es segundo después del propio Hokage. Ella está a la par de los ancianos de la aldea y los asesores del Hokage. Entonces, la acusación de Kaoru Utatane realmente no se sostiene. Es como si un genin se metiera en problemas por insultar a un Jounin, faltándole el respeto a alguien más fuerte o mayor. Pero si ambos son Jounin, ¿qué problema hay si uno insulta al otro? ¿Qué va a hacer nadie al respecto? Tú. ¿Es ese realmente el punto? Kaoru estaba prácticamente furioso. Al ver esto, Omura Mitokado intervino rápidamente para suavizar las cosas. Está bien, Kaoru, ya sabes cómo es Tsunada. No hay necesidad de desquitarse con la niña. Con la tranquilidad de Omura, el rostro de Kaoru se suavizó un poco. El tercer Hokage exhaló una bocanada de humo y suspiró. Tsunada y los demás creen que la hoja debería iniciar conversaciones de paz en lugar de esperar a que termine la guerra. Me negué. Así que eso es todo, ¿eh? Bueno, en ese caso lo dejaré pasar. Sabiendo que tenía parte de la culpa, Kaoru no podía seguir enfadada. Había contribuido a convencer al tercer Hokage de abandonar la idea de las conversaciones de paz. Si ella y Omura no lo hubieran apoyado, quién sabe si Danzou habría podido conservar su puesto como comandante del frente. Tsunada les había estado dando la espalda debido a esto. Todo era por el pueblo. Omura tenía razón, no valía la pena preocuparse por un niño. Al salir de la oficina del Hokage, Tsunada se giró hacia un agente Ambu oculto en las sombras. «Dile a Koshigami que nos encontremos en el restaurante de barbacoa de la familia Akimichi», ordenó antes de marcharse con el ceño fruncido. El agente Ambu suspiró. No se atrevió a negarse y no tuvo más remedio que cumplir la orden. «Koshigami, Lady Tsunada quiere que te reúnas con ella en el restaurante de barbacoa Akimichi de inmediato». Justo cuando Kos estaba debatiendo si tomar algo de ramen o ir a comprar comestibles, un ninja Ambu apareció con el mensaje. «Tis. Parece que está realmente molesta», murmuró Kos para sí mismo. A juzgar por la situación, Kos se dio cuenta de que el intento de Tsunada de convencer al tercer Hokage de iniciar conversaciones de paz había fracasado. Ahora probablemente estaba en la barbacoa, comiendo carne y bebiendo para desahogar su frustración. Y en cuanto a por qué lo llamó, probablemente era porque necesitaba a alguien con quien desahogarse, y tal vez porque su billetera estaba vacía. Todavía no había comido, así que una barbacoa le pareció una buena idea. Kusina y Uzumaki Nami necesitaban un tiempo a solas para conocerse mejor, así que Kos no quería molestarlas. En cuanto a Mikoto Achiha, Kos estaba seguro de que vendría a buscarlo una vez que escuchara que había regresado. En este momento, no estaba de humor para visitar el complejo Achiha. El lugar de siempre con el sabor de siempre. Aparte de ser un poco cara, la barbacoa de la familia Akimichi no tenía ningún defecto. «Estoy aquí por Tsunada», dijo Kos mientras entraba al restaurante. «Por favor, síganme». «Lady Tsunada está esperando», respondió el miembro del personal, llevándolo a una habitación privada. Dentro, Tsunada ya estaba bebiendo. Tenía las mejillas sonrojadas y parecía algo achispada. Con solo mirar las dos botellas de sake vacías a su lado, Kos no pudo evitar quedar impresionado. ¿Cuánto tiempo ha pasado y ya se ha bebido 2 botellas? Ya estaba trabajando en el tercero, era imposible que pudiera con más a este ritmo. Kos no se molestó en decirle que bajara el ritmo ni en consolarla. Tras quitarse la chaqueta, se sentó, cogió unos palillos y empezó a asar carne en la parrilla. Tsunada inclinó la cabeza hacia atrás y bebió la tercera botella como si fuera agua, luego entrecerró los ojos y miró a Kos a través de su neblina de borrachera. Ella dejó escapar un fuerte hipo, sin importarle en lo más mínimo. «¿No me vas a decir que deje de beber?»,
preguntó ella, casi esperando que lo hiciera. ¿Por qué lo haría?, respondió Cos con indiferencia, tomando un sorbo del jugo que había tomado en la entrada. Sé que estás de mal humor, ¿para qué intentar detenerte? Si quieres beber, bebe. Emborracharse podría ayudarte a olvidar tus problemas. Tos, tos. Tsunada se sorprendió por su respuesta y comenzó a toser. Cos la observó un momento, pero decidió no acercarse a darle una palmadita en la espalda ni nada por el estilo. Con la resistencia de Tsunada, esto no era nada, solo un pequeño contratiempo. Efectivamente, después de unas cuantas toses más, Tsunada se calmó, aunque el rubor en su rostro se profundizó. Tomó un trozo de carne asada, se lo metió en la boca sin preocuparse por el calor y, después de soplarlo un par de veces, se quejó: no pude convencer al viejo. Él y Danzou están de acuerdo, no quiere negociar hasta que termine la guerra. Ya lo imaginaba, dijo Cos mientras continuaba colocando carne en la parrilla, sin siquiera molestarse en mirar hacia arriba. La aldea de la lluvia ha estado reforzando su ejército y expandiéndose. Iniciar una guerra es una señal peligrosa. Si otras aldeas siguen el ejemplo, todo el mundo Shinobi podría sumirse en el caos, provocando hulides de conflicto sin fin a la vista. ¿Entonces crees que yo también me equivoqué?, preguntó Tsunada con una sonrisa amarga. No, no te equivocaste. Cos negó con la cabeza, dejó los palillos y miró a Tsunada con seriedad. Al contrario, tenías razón. Tu objetivo era terminar la guerra rápidamente, minimizar las bajas y reducir las pérdidas de la aldea. Pero no consideraste una cosa, que tu perspectiva está determinada por tu posición. ¿Dónde? La posición en la que te encuentras determina lo que ves. Tómame a mí, por ejemplo. Se señaló a sí mismo, sonriendo. Solo soy un chunin común y corriente de la hoja. ¿Por qué la aldea está en guerra con la aldea de la lluvia, cuando deberíamos iniciar conversaciones de paz, cuando debería terminar la guerra? Nada de eso me preocupa. Solo soy un chunin de poca monta. Mi trabajo es completar las misiones que me da la aldea y asegurarme de que, mantente vivo. Eso es todo. ¿Estás diciendo que mis acciones fueron innecesarias? ¿Que me excedí? Tsunada apretó los puños, su frustración era evidente. Cos respondió con calma: no me metas en esto, no tiene nada que ver conmigo. Deberías preguntar. Las personas que te rechazaron y te se opusieron. La carne está lista. ¿A comer? Sí, claro. ¿Común? ¿Cuántas personas comunes en la hoja son como tú? Tsunada le lanzó a Cos una mirada penetrante, luego agarró sus palillos y comenzó a comer, boca llena de carne, como una ardile que acumula comida, llenando sus mejillas. Entonces miró a Cos como diciendo: me he llevado toda la carne, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Lo estás haciendo a propósito? Cos no pudo evitar reír, dejó sus palillos y gritó: por favor, compruébalo. Lady Tsunada pagará. No, Tsunada entró en pánico. Estaba en la ruina, sin una sola moneda a su nombre. Había dejado todo su dinero en el casino. No la llamaban gastadora por nada. Ella no se iría hasta que estuviera limpia. Si el personal realmente viniera a pagar la cuenta, ella estaría en grandes problemas. La gran Lady Tsunada tiene que comer a crédito. Preferiría morir de vergüenza. Con un clic, la puerta de la sala privada se abrió y un miembro del personal sonriente se paró al frente. Entrada. ¿Quieren ustedes dos pagar la cuenta? Se acabó. No me queda dignidad. Tsunada sintió ganas de llorar. Cos sonrió, disfrutando de su miseria, y le dijo al personal: me equivoqué. Por favor, tráenos dos más platos de carne de res, uno de venado y 2 botellas más de sake. Por supuesto, por favor espere un momento. El miembro del personal cerró la puerta con una sonrisa y rápidamente trajo los pedidos adicionales, dejándolos alegremente antes de partir. Me asustaste muchísimo. Tsunada dejó escapar un suspiro de alivio, dándose una palmadita en el pecho con demasiada fuerza. Rápidamente agarró una botella de sake para calmar sus nervios. El resto de la comida transcurrió con Tsunada alternando entre comer y maldecir en voz alta. El tercer Hokage, Danzou y los demás. Su voz se escuchó, pero nadie afuera parecía. Cuidado. Capítulo 100. ¿Quieres terminar como Shimeretsu? Gracias a la advertencia de Snowy, Ko sabía que los ambos estaban cerca, ayudando a limpiar el lugar. Área. De lo contrario, con la fuerte voz de Tsunada, despotricar de esta manera sobre el liderazgo de la aldea definitivamente causaría problemas innecesarios. Pasaron algunas horas hasta que la sesión de barbacoa finalmente concluyó, y para entonces, el cielo ya se había oscurecido. Cargando a Tsunada completamente ebria, Cos casi saltó de su piel cuando llegó el momento de pagar la cuenta. Vaya, 280.000 Raiou por una comida. El sake que Tsunada había estado bebiendo era de primera calidad, y el alcohol solo representaba 2/3 de la cuenta. Como un peso muerto, murmuró Cos, arrojando a Tsunada a la cama de invitados y arrojándole una manta encima antes de dirigirse a limpiar. Tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi. Al oír la puerta, Cos la abrió y encontró a Mikoto Achiha y Kusina Uzumaki paradas allí. Vaya, ¿bebiste? Apestas a alcohol. Kusina arrugó la nariz, con clara desaprobación. Cos, aún somos unos críos, ¿sabes? Beber demasiado pronto no es bueno para la salud. Bebe en el pie, rió Cos, señalando la habitación de invitados. El que bebió está ahí dentro, desmayado como un cerdo muerto. Estaba a punto de lavarme cuando llegaron. ¿Dónde está Nami, hermana Tsunada? Kusina, sabiendo que Tsunada había regresado con Cos, abrió la puerta de la habitación de invitados y la encontró despatarrada, sin ninguna preocupación.
Con un suspiro, se arropó con la manta y, pensativa, le colocó una almohada debajo de la cabeza. Después de terminar, Kusina cerró la puerta silenciosamente. En la sala de estar, Mikoto estaba preparando té mientras Ko se secaba el cabello aún empapado con una toalla. ¿Qué le pasó a la hermana Tsunade? ¿Por qué bebió tanto? Preguntó Kusina con un dejo de preocupación en la voz. Supongo que está de mal humor. No sé los detalles, tendrás que preguntárselo mañana, respondió Ko encogiéndose de hombros. Por cierto, ¿dónde está Nami? Ya está dormida. Kos. Gracias por traerla de vuelta a la hoja, dijo Kusina, con la voz ligeramente temblorosa mientras sus ojos empezaban a lagrimear. Kos la despidió rápidamente con un gesto. Basta, lloraste toda la tarde. ¿No has tenido suficiente? Bromeó. Estoy muy feliz, dijo Kusina con un puchero, conteniendo las lágrimas. Sabía que a Kos no le gustaba ver llorar a las chicas. Gracias, Mikoto-sis, añadió agradecida. No hace falta que me agradezcas, respondió Mikoto, sirviéndote para Kos y Kusina. Tras un sorbo de té, Kusina se volvió hacia Kos con entusiasmo. Kos, quiero vivir con Nami. ¿Vivir juntos? Kos frunció el ceño y negó con la cabeza. No es buena idea, les traerá problemas a ambos. Pero, Kusina dudó. Tras años de ser la única, por fin tenía a un miembro del clan a su lado. La idea de vivir juntos era muy tentadora, pero sabía que su situación era demasiado delicada para eso, y Kos tenía razón, solo traería problemas para todos los involucrados. No era algo que se pudiera tomar a la ligera. A regañadientes, Kusina suspiró. Entonces compraré la casa de al lado y la dejaré vivir allí. Kos casi se atragantó con su té, escupiéndolo por la sorpresa. ¿Comprar una casa por capricho? Menudo rico. Pero considerando la riqueza de Kusina, comprar una casa en esta zona relativamente tranquila era como una gota en el océano. Podría comprar una calle entera si quisiera. Mientras te haga feliz, dijo Kos, sin saber muy bien cómo responder a una mujer rica que casualmente menciona la idea de comprar casas. Si bien su propio alijo de dinero no era pequeño, no era nada comparado con el de Kusina. Los tres charlaron un rato, principalmente sobre los recientes acontecimientos en el campo de batalla, sobre los cuales Kusina y Mikoto tenían mucha curiosidad. Después de un rato, Kusina miró la hora y decidió regresar, no queriendo hacer esperar a los Anbu ni dejar a Nami preguntándose dónde estaba. Hermana Mikoto, si hay algo que quieras decir, solo dilo, instó Kos, notando que Mikoto se había estado conteniendo mientras Kusina estaba cerca. Se trata del clan. Comenzó Mikoto, dudando, claramente incómoda. Kos sonrió. Hermana Mikoto, no tienes por qué sentirte incómoda. Solo eres la mensajera, y ya sé lo que vas a decir. Últimamente, algunos miembros del clan Uchiha han estado visitando mucho tu casa, ¿verdad? Sí, admitió Mikoto con una sonrisa forzada. No solo han venido a menudo, sino que también me han ayudado en el departamento de policía, asignándome las tareas más fáciles. Incluso han logrado convencer a mi madre, añadió con un tono de frustración. Es natural, rió Kos. Tu madre era muy amiga de la mía, y sabe que su último deseo era que volviera al clan Uchiha. No me extraña que la convencieran. Pero no tienes por qué sentirte mal, Mikoto hermana. Yo me encargo, así que no tienes que preocuparte. ¿Ya regresas? Sí, creo que iré, dijo Mikoto, levantándose con una leve sonrisa. Si Tsunade no hubiera estado allí, podría haberse quedado más tiempo. Después de todo, habían crecido juntas, y había algunos sentimientos sin resolver entre ellas. Pero con Tsunade desmayada en la habitación de invitados, pasar la noche podría hacer que las cosas sean incómodas en la mañana. Está bien, entonces. Cuídate en el camino a casa, dijo Kos. No te preocupes, lo haré. Mikoto sonrió, flexionando el brazo juguetonamente. No me subestimes. ¿Tu Sharingan evolucionó? No, preguntó Kos, al notar su confianza. ¡Qué divertido! Mikoto hizo un puchero al darse cuenta de que Kos lo había descubierto tan fácilmente. Nada se le escapa, pensó, exasperada. Después de despedir a Mikoto, Kos saltó a la Esati y miró a los agentes ambos escondidos en las sombras, protegiendo a Kusina. Ustedes son realmente delicados, murmuró, un poco molesto. Cuando las cosas son críticas, no se encuentran por ningún lado, pero cuando no hay nada que hacer, se encuentran, pegado a tu lado. Qué lástima que Minato aún no esté aquí, reflexionó. Podríamos haber tenido una conversación profunda sobre vida. ¿Nos notó? No, le susurró un agente Anbu a otro. Baja la voz. ¿Quieres acabar como Shimeretsu? Susurró el otro. Los agentes Anbu charlaron en voz baja, sabiendo muy bien que si Kos los hubiera descubierto escondidos antes, habrían emitido una advertencia para que retrocedieran. Pero ahora, no se atrevían a provocarlo. Lo último que querían era verse obligados a una situación humillante, como aquel infame incidente del baile en barra. El tercer que se caga casi perdió la cabeza por las acusaciones. Sin embargo, casi nadie le creyó. Los rumores se extendieron como la pólvora. Después de que el tercer que se caga admitiera que había estado bajo un genjutsu y de hecho habían bailado, las cosas solo empeoraron. Si tuviera la oportunidad de hacerlo todo de nuevo, preferiría llevarse el secreto a la tumba antes que revelarlo. El plan original había sido incriminar a Kos, con la esperanza de ponerlo en la mira de otras aldeas. Listas de asesinatos. Bueno, Kos terminó en esas listas. Pero la reputación del tercer que se caga quedó arruinada en el proceso. Ahora, cada vez que alguien pensaba en él,
Lo primero que le venía a la mente era el polo, incidente del baile, mientras Cos todavía estaba allí afuera, perfectamente bien, sin ninguna preocupación en el mundo. Al final de todo, el tercer que se caga había sido superado por completo. Aburrido. Después de estar sentado un rato, Cos volvió adentro para dormir, y los agentes Ambu respiró aliviado. Al final, ese niño se fue. Al día siguiente, Tsunada se despertó con un fuerte dolor de cabeza, desplomada sobre la mesa, mirando pálido. Cualquiera que la viera podría haber pensado que estaba gravemente enferma. Si les está gustando esta nueva historia, no olviden aplastar ese botón de like, y por supuesto, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan el próximo capítulo de esta increíble saga. Ah, y por cierto, el gameplay de fondo que han estado viendo es de mi primera y caótica partida de Maple History. Si les gustaría ver una guía para no cometer los mismos errores de novato que yo, hágamelo saber en los comentarios y con gusto la preparo. Nos vemos en el próximo video. No bajen la guardia.